María Alejandra acababa de divorciarse y no pretendía volver a encontrar el hombre de sus sueños. Estaba demasiado afectada del matrimonio que por años tuvo que pasar, que su mente estaba en otro mundo esperando encontrar un buen empleo que le diera lo suficiente para mantenerse y ser autosuficiente sin la ayuda de nadie, y menos de su ex esposo, quien le había dado una vida de engaños, golpes y maltrato psicológico. Sus hijos ya estaban casados y aunque llevaba una buena relación con ellos y sus nueras, era muy prudente y lo que menos quería era ser un estorbo para ninguno de ellos. Mario y Hernán, sus adorados hijos, eran muy celosos con ella, a pesar de ser testigos de la vida infame que le dio su padre a ella por años, pero desgraciadamente ya lo traían en la sangre y lo habían heredado del padre. Siempre le estaban diciendo a su madre que no se vería bien que ella saliera con cualquier hombre y que se abstuviera de romances. Ella en realidad no los deseaba, pero tanta era la insistencia de sus dos hijos que ella empezó a defenderse diciéndoles: «Cada quien con sus vidas, hijos míos. Yo no me opuse a sus matrimonios y jamás les puse un pero con sus parejas, por lo que les ruego que sean respetuosos con mi vida privada». Ella encontró un trabajo que le remuneraba bien y con su salario y comisiones empezó a ahorrar para comprar su propio automóvil. Ya cuando finalmente pudo comprarlo, ella se sentía muy realizada que con su propio esfuerzo haya adquirido algo para poderse transportar al trabajo o a cualquier otro lado. Ella seguía conservando una que otra amiga que por aras del destino también habían terminado con su matrimonio, y el salir con ellas, ya fuera a comer o a tomar una copa, le hacía sentir bien acompañada en su sentir, ya que ellas tenían amargas experiencias y muy tristes y dolorosos sucesos con sus antiguos matrimonios. María Alejandra trataba en lo posible de no visitar a sus hijos. Todo lo contrario, ella se sentía feliz cuando alguno de ellos le avisaba que iba a ir a verla con su esposa y con los nietos. Trataba de recibirlos siempre con una comida favorita y a las nueras, como a los nietos, los consentía con cordialidad y con respeto. Un compañero de trabajo de María Alejandra, sabiendo que ella no tenía compromisos, se atrevió con timidez a invitarla a comer. Ella, que ya llevaba tiempo de tratarlo en la oficina y viendo que era un señor con modales, aceptó. No con el fin de conquista, sino que le agradó tener con quien compartir una buena conversación y una compañía agradable. Rodolfo, emocionado por la aprobación de su compañera de ir a comer, se puso su mejor atuendo con el fin de agradarle a María. Ella nunca supuso que él la había invitado con el fin de conquistarla o de empezar alguna relación seria con ella, por lo que ella, al contrario de él, se vistió muy casual para compartir la comida con un compañero de trabajo más. María, a pesar de tener 55 años, lucía mucho más joven y era delgada y atractiva para cualquier hombre. Ella en esos ni se fijaba. Sus años de suplicio al lado de su cruel exmarido no la dejaban ver su atractivo y mucho menos que pudiera interesarle a alguien. Cuando llegó la hora de ir a la comida, Rodolfo encontró un restaurante bonito, austero, pero con muy buena comida. Los dos entraron al lugar y ella se le hizo muy agradable. Cada espacio estaba tan bien decorado en estilo mexicano que a ella le llamó la atención el buen gusto de los propietarios. También le gustó que las meseras vistieran con faldas largas y peinadas con trenzas y moños con flores de colores atractivos mexicanos. Rodolfo fue muy atento con ella y la hizo sentir una invitada especial. Como era de esperarse, él tenía mucho interés en formalizar una relación duradera, ya que ninguno de los dos tenía ningún compromiso. Ella en su interior anhelaba una estabilidad amorosa que consideraba en ese momento fuera de su alcance. En el fondo, le tenía miedo a sus hijos y la reacción que ellos pudieran tener. Las salidas de María con Rodolfo fueron más continuas y solo se limitaban a ir a comer a algún restaurante cercano a la oficina, y en pocas ocasiones fueron al cine por las noches. Una de tantas tardes de salir a comer con Rodolfo, a María le pareció ver a través del ventanal a su hijo Hernán. Sabía que no eran los rumbos por donde él trabajaba y se le hizo extraño. De inmediato se lo platicó a Rodolfo, fingiendo una calma que estaba lejos de sentir. Sin embargo, se tomó unos minutos extras para reflexionar y pensó que a lo mejor se trataba de una mera coincidencia y el joven a quien había visto pasar se trataba de otra persona y que sus pensamientos le estaban traicionando.
Tratando de ocultar su alivio, lo miró con dolor y desconcierto y le comentó a Rodolfo que sus hijos eran demasiado celosos y que no sabía si eran iguales o peores que su padre. Hubo un largo silencio de reflexión en él y le comentó a María que no era bueno para su salud mental estar tan asustada esperando las reacciones negativas de sus hijos, ya que eso, lejos de ayudarla a superar su vida pasada, la estaba haciendo retroceder y que lo que había avanzado en superar sus miedos y su dolor, la estaba martirizando. Y le dijo: tal parece que eres masoquista y los estás atrayendo a tu vida. María negó con la cabeza y le dijo: ojalá que lo que dices fuera tan simple. ¿Tú crees que yo deseo seguir con la vida de terror de antes? Jamás, eso nunca. No me gustaría que ahora mis hijos me hagan sufrir y perderlos para siempre. Rodolfo forzó una sonrisa ante María, que en su cara seguía reflejando preocupación, y pensó: pobre mujer, solo ella es capaz de saber la vida que le dieron y todo lo que tuvo que aguantarle al marido. Cuando menos se imaginaron, Hernán irrumpió en el restaurante a gritos y empezó a insultar a su madre diciéndole lo vulgar que se veía compartiendo su tiempo con un vulgar hombre que no la merecía y que ella dejaba mucho que desear con su comportamiento. Tomó del brazo a su madre y jalándola con toda su fuerza le dijo que tenían que irse de inmediato y que lo mejor sería dejarla en su casa. María, apenas queriendo reaccionar al gran susto, le dijo: te equivocas, Hernán. Yo tengo un trabajo y mi jornada de trabajo aún no termina. Yo volveré a mi trabajo y tú no vuelvas a meterte en mi vida. Yo no soy ninguna cualquiera. Él es un compañero de trabajo y no te permito que lo ofendas. Todavía no terminaba de dar sus explicaciones y el hijo de inmediato se fue en contra de Rodolfo, pegándole en el rostro varias veces y diciéndole que él no era nadie para su madre, que el hecho de trabajar juntos no le daba derecho a invitarla a comer. Y agregó: ya me imagino con qué intenciones se ha acercado a mi madre infeliz, seguramente para cortejarla, conquistarla, y ya cuando reciba de ella lo que usted pretende la dejará como a una cualquier mujerzuela. Rodolfo se pudo dar cuenta con claridad que el discutir con ese joven no lo iba a llevar a nada, excepto que lo provocaría mucho más y las cosas terminarían peor de lo que ya estaban. Los encargados del restaurante ya se habían encargado de hablar con la policía, explicándole los golpes que el joven le había propinado al señor de más edad. Cuando María vio llegar a los oficiales, se puso muy nerviosa y empezó a llorar con mucho dolor, pensando que había regresado a sus años de angustia. La policía se llevó detenido tanto al hijo como a Rodolfo, ya que los del restaurante querían que se les pagara los daños al establecimiento que habían hecho, y a Rodolfo le serviría de testigo de lo ocurrido. María se quedó sentada en el restaurante llorando inconsolable y volvió a su trabajo. Ya era hora de retirarse a su casa y Rodolfo no aparecía aún, pero ella fue incapaz de irlo a buscar al departamento de policía, no por otra cosa que por el hecho de no querer encontrarse con su hijo. Prefirió regresar a su hogar y más tarde sabría por Rodolfo en qué había terminado todo. ¿Cuál fue su sorpresa que al llegar a su departamento ya la estaba esperando Mario, su otro hijo? Ella se fue acercando con la llave en la mano para abrir la puerta cuando por parte de su hijo recibió un golpe en el rostro y otro en el estómago. María no podía ni hablar, ya que el golpe del estómago la había dejado sin respiración. Mientras, Mario le gritaba en forma explosiva: ¿cómo es posible que por andar de golfa en la calle hayas permitido que dejen detenido a mi hermano en la cárcel? ¿Cuándo entenderás que tú no estás para andar saliendo con nadie, ni tener pareja, ni nada? Lo que debes hacer es quedarte en tu casa y no salir, le decía a su hijo. ¿Y quién me va a mantener y alimentar? Quizás así como eres muy macho para pegarme, quiero que me digas si estás dispuesto a darme un salario mensual para poder pagar mi renta y mis gastos fijos y poder dejar mi trabajo. Claro que no te mantendré. Bastante tengo con mi familia y no puedo darte dinero. Deberías irte a vivir a casa de mi abuelita y cuidarla y quedarte ahí toda la semana, y cuando podamos, mi hermano y yo les llevaremos alimentos para la semana.
María, como pudo, logró entrar a su departamento e impidió que su hijo pudiera pasar, por lo que se quedó histérico afuera del departamento, desesperando a los vecinos, quienes se quejaban y gritaban que llamarían a la policía si continuaba así. María, muerta de miedo, le rogaba a Mario que se fuera y que no volviera a molestarla, lo que hizo que él se pusiera más violento, y cuando menos se imaginó, llegó la policía por él llevándoselo detenido. Dentro de su departamento, María se dejó caer en el piso llorando de impotencia ante la actitud machista de sus hijos. Ella ya los conocía, pero nunca se imaginó que los golpes ahora le fueran dados por sus propios hijos, y ella no podía soportar esa falta de respeto. Ya no tanto por Rodolfo, quien también recibió varios golpes, sino porque no era justo que la agrediera física y verbalmente, refiriéndose a ella como una vulgar cualquiera, por estar comiendo con un compañero de trabajo. Al día siguiente, se encontró con Rodolfo en la oficina y ella empezó a notar su total indiferencia. Él no quería problemas con los hijos de ella. Él alcanzó a ver el duro golpe y el moretón que María traía en el rostro y sintió una profunda pena por ella. Por otro lado, sabía que si seguía invitando a María a comer o a cualquier otro lado, los hijos se encargarían de matarlo, tanto a él como a ella. María alcanzó a llorar de tristeza de haber perdido la amistad de su compañero de trabajo, que lejos de gustarle o atraerle, se sentía segura y feliz de compartir su tiempo con él, pero sabía que era demasiado pedir con los hijos que tenía. El tiempo pasó y la relación entre María y Rodolfo se había desvanecido. Ya nada era igual. En el fondo, él sentía remordimiento de no haber cuidado de su amiga y haber puesto en su lugar a sus hijos, pero por otro lado nunca imaginó que esos bárbaros fueran tan violentos con su madre y sabía que había actuado como un verdadero cobarde. Ella ya no lo volteaba ni a ver, ni entablaba ninguna conversación. De hecho, ni lo saludaba, estaba totalmente decepcionada. Un día coincidieron en el restaurante cerca del trabajo y cada quien se sentó en mesas separadas y ni siquiera volteaban a verse. Los hijos la seguían espiando y al entrar al restaurante y al verlos a los dos, aun cuando fueran en mesas separadas, los dos hijos se fueron en contra de ellos a darles una golpiza por separado. Los propietarios volvieron a llamar a la policía y un valiente comensal, al ver que estaban lastimando a María sin saber que era la madre del muchacho, le enterró el cuchillo con el que comía. Hernán falleció de inmediato, por lo que la policía se llevó a varios detenidos, entre ellos María, Rodolfo, Mario y el valiente señor que defendió a la señora. Todo se aclaró en la comandancia y se retiraron del lugar. María esperaba que le entregaran el cuerpo de su hijo para su sepultura, mientras que Mario, lastimado en lo más profundo de su ser, le gritó a su madre que él mismo la mataría con sus propias manos. Ella, con tanto dolor, hizo caso omiso de sus palabras. Sin embargo, a Rodolfo se le quedó bien grabado en su mente. Pasando los actos funerarios en presencia de los que acudieron a darle el último adiós a su hermano Hernán, Mario sacó un cuchillo que traía encajado en su cinturón. Se le acercó a su madre y enfrente de los demás asistentes intentó matarla. Detrás de ella se encontraba Rodolfo, quien se había propuesto defenderla a toda costa. Tuvo oportunidad de detenerle el brazo y entre varios lo sujetaron en tanto llegaban las autoridades. Cuando les hicieron las declaraciones a los presentes, todos apoyaron a María y su hijo quedó preso por intento de homicidio por largos años. Esta fue la triste historia de María, que después de lo ocurrido tardó en reponerse con la ayuda de Rodolfo, con quien se casó 2 años después y fueron inmensamente felices. No permitan que sus hijos les levanten la mano, ni siquiera con el pétalo de una rosa. No dejen que los hijos se entrometan en sus vidas sentimentales, y más si son libres de hacer lo que quieran. La violencia que ven desde niños en su casa se les queda como costumbre a los hijos y se sienten con derecho a maltratar a sus hermanas, esposas e hijas. No tengas miedo, acude a las autoridades a reportar cualquier tipo de agresión. Tú vales mucho y para que te respeten debes empezar por respetarte a ti misma. Si te ha gustado la historia, suscríbete a mi canal y nos vemos en la siguiente historia en defensa de la mujer. Muchas gracias.